con una temática que hemos establecido para este año, y es estudiar nuestras creencias, las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy nos corresponde en todo el distrito estudiar en cada una de las iglesias la creencia número 7. ¿Alguien sabe cuál es esa? ¿Cuál es esa creencia? Vamos a hacer un repaso hasta el momento de lo que hemos estudiado. Algunos sábados quizás no se ha podido, pero la idea es que en la medida de lo posible estudiemos nuestras creencias fundamentales. Sabemos que tenemos ¿cuántas doctrinas? 6 doctrinas. ¿Cuántas creencias? 28 creencias. Y estamos ya en la segunda doctrina, en la séptima creencia. La séptima creencia es la creencia fundamental de la Iglesia Adventista que se relaciona con la naturaleza humana. Para hablar de la naturaleza humana tenemos que ir al principio del todo y tenemos que ir a lo que sucedió en Génesis capítulo 1, versículo 26. Desde los planes de Dios de crear al ser humano, Dios había establecido antes de la caída del pecado, o la caída del ser humano, o la caída de Satanás, crear al hombre. El ser humano no fue creado como resultado de que Satanás pecó. Yo quiero invitarlos a ustedes a que en sus casas puedan hacer el siguiente ejercicio. Puedan leer el libro Historia de la Redención, capítulo 1, 2 y 3. Y se van a enamorar. Van a entender muchas cosas de lo que sucedió y de lo que sucederá. Historia de la Redención, capítulo 1, 2 y 3. Estúdienlo en su casa. Y van a aclararse muchas dudas. Por ejemplo, una de las tantas dudas que le surge al ser humano es: ¿por qué si Dios sabe que Satanás iba a traer problemas a este mundo, por qué dejó que siguiera? ¿Por qué no lo acabó instantáneamente? En ese libro se responde esa pregunta. Si usted dice, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué no supo que Satanás iba a pecar? Si ustedes leen ese libro, esos 3 capítulos van a responder todas esas preguntas. Y en esos capítulos, Elena de White explica que un día, en el cielo, en el tiempo de la eternidad, sucedió algo. Satanás se dio cuenta, o Lucifer se dio cuenta, que a Jesús el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. Resulta que en el cielo, pues Satanás tenía un liderazgo, una influencia. Era uno de los ángeles más reconocidos, de más, ¿cómo se le llama? Estatus, rango, jerarquía. A tal punto que estaba cerca del trono de Dios. Y cuando ustedes leen esos capítulos, lo van a entender mejor. Dice que Jesús también estaba cerca del trono. Y un día, pues el Señor, el Padre, llama a Jesús para que se siente a su diestra. Y Satanás empieza a sentirse por debajeado. ¿Por qué a él y a mí no? Y empieza un celo que empezó a generar envidia. Quiso ser igual ¿a quién? A Dios. Resulta que antes de la creación de Satanás ya existía Jesús. Y para Satanás Jesús era igual a él. Estaban en la misma condición, en el mismo estatus. Y cuando él se da cuenta que el Padre le da ese estatus, lo pone a la diestra, pues a él le da un poco en su corazón. Y entonces empezó a planear, a generar un plan para que todos los ángeles empezaran a rendirle culto a él. Empezó a convencerlos, a engañarlos, a decirles cosas. Y dice que la Biblia dice que fueron la tercera parte de los ángeles a los que convenció. Cuando pecó, pues fue echado del cielo y fue dejado a la merced de él. Pero Elena de White dice que antes de que el ser humano fuera creado, o antes de que se creara la tierra, o antes que se organizara la tierra, antes de que Satanás pecara, ya en los planes divinos Dios había pensado en crear al ser humano. Muchos dicen, no, es que pecó y entonces nos pusieron a nosotros como dicen algunos, ratón de laboratorio, como chivo expiatorio para probar con nosotros. No fue así. Elena White deja claro que fue el plan de Dios mucho antes de la caída del ser humano, del pecado, la caída de Satanás. Dios había planeado crear al hombre. Y cuando lo creó, dice la Biblia que Dios enviaba ángeles y el mismo Señor Jesús vino a explicarle las cosas al ser humano. Por eso cuando en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Resulta que Dios quería que el ser humano tuviese, o fuese el mayordomo de todo lo que Dios iba a crear.
Historia de la Redención, página 20, dice esto: después de crear la tierra y los animales que habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que habitan hoy en la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán, pero su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. ¿Cómo los creó Dios? Perfectos. Si a veces uno se maravilla con la creación de Dios, ahora imaginémonos lo que realmente es la imagen de Dios puesta en el hombre, la creación perfecta de Dios en Adán y Eva. Dios los creó perfectos. Pero ustedes saben que el ser humano fue creado también, si ustedes me acompañan en Génesis capítulo 2, versículo 7, allí nos muestra cómo Dios empezó esta creación hacia el ser humano, hacia Adán. Génesis 2, versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay una ecuación sencilla: el polvo o el barro más aliento de vida que proviene de Dios, ¿qué es? Es un ser viviente. Cuando estos dos componentes se separan, ¿existe la vida? No. Se necesita del cuerpo o del barro o del polvo más el aliento de vida que lo da Dios para que esto pueda convertirse en un ser viviente, en un alma viviente o en una persona. Es decir, que Dios tenía como plan mostrar al ser humano que aunque somos sacados del polvo, realmente la fuerza que le da vida a ese polvo es el poder de Dios. Me gusta mucho porque cuando uno lee el capítulo 1 de Génesis, uno encuentra que Dios es tan poderoso, hermanos, que fue capaz de decirle a la nada que existieran cosas, que existieran animales, plantas, el sol, la luna, y cada una de las cosas que existen fueron creadas solamente por el poder de la palabra de Dios. ¿Es poderoso Dios? Y no sé si he puesto este ejemplo, pero quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Ese sol que vemos en este momento, a veces para algunos odiado por el calor, por lo que calienta, por lo fuerte que es, para otros prefieren más el calor que el frío. Pero esa luz que vemos aquí afuera, que es la luz del sol, se emite desde una parte de la existencia de Dios, de lo que Dios ha creado, que se llama sol. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para crear el sol? Tuvo que demorarse una semana, un mes. ¿Qué tuvo que hacer? Ordenar que existiera y existió. Resulta que la luz, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Eso es lo que recorre la luz en un segundo, 300.000 kilómetros. Eso es muchísimo. La luz recorre esa distancia en un segundo. Resulta que el Sol está a una distancia de la Tierra que calculada en tiempo son 8 minutos 20 segundos, exactamente. Es decir que a la velocidad de la luz, ¿cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. La luz que emite el Sol a esa velocidad demora 8 minutos 20 segundos en llegar a la Tierra. O sea que esta luz que estamos viendo ya pasó y está llegando más. Es lo mismo que pasa cuando usted a veces mira el firmamento y encuentra las estrellas. Muchas de esas estrellas son inmensamente, son superiores al Sol, son gigantescas, pero están tan lejos, tan lejos, tan lejos, que muchas de ellas ya han muerto, o sea, han desaparecido, pero todavía siguen alumbrando. Es tan majestuoso todo lo que Dios ha creado, pero Dios tuvo que decir, hágase la lumbrera mayor. Y se creó de la nada. Dicen los científicos que si el Sol estuviera 1 kilómetro más cerca de la Tierra, moriríamos de calor. No podría haber existencia humana. Pero si el Sol estuviera 1 kilómetro más lejos de la Tierra, moriríamos de frío. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Ordenar que el Sol, en el tamaño correcto, en la distancia correcta, pudiese ser creado. Ahora les pregunto, ¿es Dios perfecto?
inmensamente perfecto, maravillosamente perfecto. Ahora, si usted tiene algún problema, ¿por qué le dudamos? ¿Por qué dudamos o por qué tenemos poca fe cuando le pedimos a Dios? Si Dios lo único que tiene que decir es que algo suceda. Un día Jesús estaba afuera de una tumba y Jesús ordenó que alguien que estaba en la tumba, habían más tumbas, pero solo ordenó que uno de ellos volviera a la vida. Es tan poderoso el Señor que aún la muerte ya le tiene solución. Y a veces nosotros dudamos del Señor. Dudamos porque, como dijo Jesús a sus discípulos, hombres de poca fe. Por eso tenemos que decir al Señor, aumentanos la fe para creer, para estar convencidos. ¿De dónde va a venir la respuesta? No sabemos. Pero confiamos en un Dios poderoso que lo único que tiene que hacer es ordenar que las cosas sucedan para que acontezcan. Es poderoso el Señor. Y Dios tuvo que hacer algo para crear al hombre. Y me llama la atención porque dice que utiliza polvo y utiliza un componente divino, su aliento. Y con el aliento, con su espíritu, dio vida al ser humano. Cuando ese aliento, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Se separan los dos componentes. La ecuación de la creación del ser humano, cuando se separa, entonces viene lo contrario a la vida, que es la muerte. El hombre fue creado para que en todo lo que Dios había creado fuera el mayordomo. Dios permitió al ser humano poder gobernar sobre todo lo creado. También Dios creó al ser humano con algo que los psicólogos llaman las 4 dimensiones. Las 4 dimensiones del ser humano son: el ser humano es físico, emocional, mental y espiritual. Y analicen este ejercicio. Si yo a ustedes les digo, hermanos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿ustedes me ven como loco? No, ¿cierto que no? Porque debemos cuidar nuestro cuerpo. Si usted me dice, pastor, yo quiero hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, quiero comer bien, saludable, ¿estará mal? ¿Cierto que no? Si usted me dice, pastor, quiero estudiar una carrera, quiero prepararme, quiero ser una persona educada, quiero tener un posgrado, un PhD, un doctorado, y quiero estudiar mucho para aprender y para poder enseñar a otros, ¿estará mal? Si usted gasta dinero en eso, ¿estará mal? ¿Cierto que no se ve mal? Si usted quizás ha tenido una relación y ya se ha roto esa relación, y usted dice, necesito a alguien que me ayude en consejería, necesito un psicólogo que me ayude, y paga por ese psicólogo, ¿estará mal? Por su salud emocional, pues necesita consejería, apoyo. Pero si yo le digo, hermanos, bueno, no a ustedes, si le decimos a otras personas que usted viene a la iglesia para alimentarse espiritualmente, ¿la gente lo ve mal? ¿Cómo lo ve? Eso es engañabobos, dicen algunos. Eso es que le van a lavar la cabeza. Y si usted dice, voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, ¿cómo lo ve la gente? Peor. O sea, usted gaste físicamente para verse bien en su salud, gástelo, hágalo bien. No pasa nada, nadie lo ve mal. Si usted necesita de manera mental aprender, ser más preparado, tener más conocimiento, invierta en eso, ¿cómo lo ven? Como bien. Si usted quiere salud emocional, usted tiene una pareja y dice, voy a gastarle $1.000.000 para darle un regalo a mi esposa o a mi pareja, muchos no lo ven mal. Pero decir que vamos a alimentar una dimensión del ser humano que es la espiritual, porque por naturaleza el ser humano es espiritual. Y usted pone en una cultura, en una tribu o en lugares donde no hay cristianismo, y muchas de esas personas alejadas empiezan a darse cuenta que hay algo superior a ellos que deben adorar. Por eso adoran el agua, adoran el sol, adoran las plantas, porque por naturaleza el ser humano siente la necesidad de adorar. Y yo anoche le decía a unos hermanos en el páramo, les decía, siéntanse felices, gozosos de saber que estamos en la verdad, que estamos en el pueblo de Dios. ¿No dicen amén? ¿Por qué gozosos? Porque hemos conocido el evangelio del Señor, porque hemos conocido la verdad, la palabra del Señor. Y esto nos hace privilegiados al participar de sus enseñanzas. Entonces, el ser humano, dentro de lo que fue creado, tuvo esa necesidad, o ha tenido esa necesidad de adorar. Y por eso Dios lo ha creado, para que lo adoremos a Él.
A veces me preocupa el tema de la adoración, porque usted y yo, todos nosotros somos adoradores. ¿Lo creen o no? Jesús le dijo a la samaritana, los verdaderos, ¿qué? Adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, cuando usted está cantando, hermanos, usted está adorando al Señor. Y lo está haciendo en un contexto espiritual. Porque usted no está cantando un vallenato, ni reggaetón. ¿Será que un reggaetón es espiritual? ¿A quién está cantándole? Bueno, eso hoy día le cantan a todo. Pero nosotros cantamos al Señor. Y esa alabanza al Señor es espiritual porque es dedicada al Señor. Pero mi alabanza al Señor tiene que ser también en un principio, en la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? San Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Es decir, que cuando usted adora al Señor, debe hacerlo basado en la palabra de Dios, en los principios del Señor. No es alabar por alabar, o alabar porque es bonito, o porque suena chévere, pero está diciendo cosas incoherentes. Nuestra adoración debe ser consciente y debe ser espiritual. Debe estar basado en la verdad, en los principios bíblicos, pero también pensando en que estamos adorando a un Dios supremo. Pero cuando miramos este tema de la adoración, hermanos, me preocupa porque vamos a decir, ¿cómo cantó usted hoy en el momento de la alabanza? ¿Cómo cantó? Analícese usted cómo cantó hoy. Pensando quizás mientras cantaba en el almuerzo, pensando quizás en los problemas de la semana, pensando en qué va a hacer mañana, pensando en quizás va a viajar o va a pasear o va a hacer alguna cosa. ¿Cómo estamos adorando mientras le cantamos al Señor? Porque cuando lleguemos al cielo va a haber una situación. Y es que estando en el cielo, hermanos, no vamos a cantar 4 himnos. Usted sabe que siempre que venimos a culto decimos, ¿cuántos himnos cantamos? Antes de empezar un sermón o un tema. 3. Siempre es la costumbre que cantamos 3 himnos y entonces empezamos. Ahora imagínese usted llegar al cielo y estar delante de la presencia del Señor, los ángeles como el coro celestial. Y el Señor dice, vengan porque ustedes van a cantar. Y entonces nosotros le decimos, Señor, vamos a cantar pero solo 3. O cuando a veces estamos cantando 5 o 6 himnos, ya como que, ¿qué pasó que no empiezan? Ahora imaginémonos estar en el cielo, en la eternidad, hermanos. Todos nosotros queremos ir al cielo, pero cuando queremos ir al cielo, nos vamos a encontrar con una realidad, y es que en el cielo adoran al Señor todo el tiempo, en todo momento, y lo hacen conscientemente, adoran al Señor. Y nosotros a veces nos distraemos. Por eso, hermanos, alabemos al Señor siempre, con un corazón dispuesto, porque Él se lo merece. Entonces, ¿se imagina cómo se sentirá el Señor viéndonos cantando a medias? No importa si usted canta bonito, desafinado, como cante. ¿Qué ve Dios? Nuestro corazón, la entrega que le estamos haciendo. Y Dios ha creado al ser humano para que le adore. Resulta que después que el ser humano fue creado, pues vino algo terrible. Dice Historia de la Redención, página 33. Satanás tomó la forma de una serpiente. ¿Quién? Satanás. Y entró en el Edén. Esta era una hermosura criatura alada. ¿Cómo era? Hermosa. ¿Y qué hacía? Volaba. Y mientras volaba, su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar. Y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Había dicho Dios eso? ¿Qué había dicho Dios? De todos los árboles del huerto pueden comer, excepto uno. ¿Y qué dijo Satanás? Dice, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol.
¿Es diferente? Claro, porque Dios les había dado la oportunidad de comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles que habían. Solo uno que no. Y Satanás vino para generar la conversación con Eva y le dice, oiga, Dios les dijo que ninguno, ingrato, malo. Y entonces ella cayó. Dice, así con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable, pero estaba sorprendida porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Esto se parece mucho a veces cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de tentación. Sabemos que estamos en el árbol prohibido, sabemos que estamos en terreno peligroso, pero aún así como que la admiración, el deseo de conocer, de saber, nos lleva como que a poder ir un poquito, solo un poquito. Yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Y ya vimos ahí en la cita anterior que Adán y Eva eran perfectos. Y aún en la perfección que Dios los había creado, Eva cayó. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto más podemos nosotros caer con una herencia, con una naturaleza humana degradada, destruida? Y hoy día lo que tenemos son retazos de eso que un día existió. Esa perfección ya no la tenemos. Y a veces nos tomamos a la idea o pensamos, es que yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar, eso no me va a pasar nada. Y después de que usted mete el dedo, ya metió el cuerpo y se metió en problemas. Y Eva, dice, Ellen White describe que estaba Eva caminando cuando vio que la serpiente volaba de color dorado, volaba hermosa, y llegó y se puso ya en el árbol que Dios había dicho que no comieran. Y cuando la había ya puesta dice, caramba, está comiendo lo que Dios dijo que no comieran. Y comiendo la llama, hola Eva, ¿cómo estás? Ven, te necesito, quiero hablar contigo, te quiero hacer una pregunta. ¿En serio? Pero es que habla, pero es que comió y no le pasó nada. ¿Qué había dicho Dios si comían del árbol? Iban a morir. ¿Y por qué no se muere? Si se supone que debe tener veneno o alguna cosa. Y empezó a entablar esa conversación con Satanás y esa conversación la llevó a la destrucción. Después vino Adán y Adán no fue engañado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Decir, esta mujer ya la embarró. Y si la embarró, pues Dios la va a castigar. Y él amaba tanto a Eva que dijo, pues, si es con ella, también es conmigo. Y metió ahí, se metió en la colada. Pero Adán no fue engañado. La Biblia dice que entonces ellos se fueron, se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Elena de White escribe que ese manto de santidad, esa nube que los cubría, desapareció. Y cuando desapareció, pues se dieron cuenta que estaban desnudos y dijeron, tenemos que cubrirnos, qué pena, qué vergüenza. Se cubrieron y cuando viene el Señor, los busca, los llama. ¿Qué dice? ¿Dónde están? Y sale Adán como el sacerdote de la casa. Señor, es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Cómo así que miedo? El miedo solo viene como respuesta al pecado. ¿Por qué tiene miedo? Siempre que usted tenga miedo, hermano, es porque el pecado está gobernando sobre nosotros. Y se acercó, tengo miedo, Señor. ¿Qué pasó? No, Señor, es que la mujer me dio. La mujer, tu esposa, sí, me dijo comer el árbol que tú habías dicho que no comiéramos. Entonces llama a Dios a Eva y le dice, ¿qué pasó? Es que la serpiente me engañó. La serpiente que tú creaste, Señor, me engañó. Señor, es que usted ¿para qué pone pruebas? ¿Para qué pone desafíos? ¿Para qué pone esas restricciones? ¿Sabe que Dios siempre pone pruebas de obediencia? Les dijo, no coman de ese árbol. De todos pueden comer excepto uno. Le dijo a Adán, voy a crearte una esposa y dentro de todas las que hayan va a ser tu única esposa. Esa es la prueba de fidelidad. 6 días trabajarás, pero el séptimo es la prueba de fidelidad. 100% vas a ganar de tus ganancias, de tus ingresos, pero el 10% es para mí. Dios siempre pide algo, hermanos. Siempre. Y Eva y Adán cayeron, pecaron, y entonces inmediatamente la naturaleza humana fue corrompida, esa perfección fue quitada, esa santidad fue aislada, y el ser humano empezó a recibir en su genética el problema del pecado.
Por eso usted cuando pone dos niños y a uno le pone dos juguetes, porque usted quiere consentirlo más a él, y a ese niño vienen y le traen otro y lo sientan al lado, no tiene juguetes. ¿Qué hace el niño que tiene dos cuando el que no tiene se lo quita? Le quita uno. ¿Qué hace? Se pone a llorar, le pega, hace algo, pero demuestra envidia. ¿Y quién a un niño en esa tierna edad le enseña que es envidioso? Si ni siquiera entiende. Nadie. Pero con esa naturaleza heredada es que nosotros hemos pecado. Dice el Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Delante de Dios, yendo así como estamos, sin Cristo, no podemos tener justificación. La justificación o la salvación, el perdón y la misericordia de Dios solo viene por la gracia de Cristo. Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La naturaleza humana ha degradado al ser humano. Quien piense que sin Dios está bien, está equivocado. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos. Y usted dirá, ¿y a mí por qué me meten en esa colada si yo no he pecado? Por culpa de Satanás, perdón, por culpa de Adán y Eva, porque por ellos entró. ¿Y por qué Dios me llama a mí pecador? ¿Por qué nos llama pecadores? ¿Por qué? Será por lo santo que somos, ¿cierto? No, porque también hacemos lo mismo. Por eso Jesús vino a la tierra, se bajó de su condición de Dios y vino a enseñarnos cómo se debe vivir. Y todo lo que hizo Jesús debe ser nuestro ejemplo para hacer, para repetir. Y hay una frase que dice, nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. ¿O quién se iguala a orar como Jesús oraba? ¿Quién puede decir, yo ayuno 40 días y oro 40 días? ¿Quién puede decir, yo paso toda la noche orando? O muy de temprano a la 1 de la mañana me levanto a orar. La razón de por qué nuestra vida no es fuerte, o no derrota el pecado, o nuestra tendencia hacia lo malo es más fuerte, es porque no hemos orado. Ahí, hermanos, está la clave. Porque en la oración se vence al enemigo. En la oración usted deja que Dios sea su Dios y que Dios le dé fuerza para vencer. Ahora, dice Santiago 1:2, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué recibirá? La corona de vida. Está diciendo Santiago, bienaventurado el varón que soporta cuando tiene la tentación, porque cuando vence, cuando la soporta, cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Cuando alguno es tentado, miren lo que dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por quién, por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿por qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, tenemos una naturaleza, hermanos, débil, destruida, defectuosa, heredada, pero también tenemos una naturaleza que es atraída por el pecado. Hay cosas que llegan sin nosotros pedirlas, pero hay otras en las que sí nosotros las buscamos, o por lo menos nos dejamos seducir. Esa es la naturaleza humana, una naturaleza que usted y yo tenemos, que ha sido heredada porque desde Adán y Eva ha venido el pecado. Por eso para ustedes es más difícil orar, por eso para ustedes es más difícil venir a la iglesia. Hoy día, tristemente, mucha gente le da pereza venir a la iglesia. Y pareciera que todavía la pandemia siguió. Para muchos la pandemia no se le ha acabado, porque no volvieron a la iglesia. Dice Lucas 4:16 que la costumbre de Jesús era ir ¿a dónde los sábados? A la sinagoga, al templo. Y dice que allí se levantaba a leer. El Señor nos da el ejemplo de que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir su ejemplo, porque lo dijo en Juan 13:15. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Es decir, que el sábado no es para estar en la casa, para estar durmiendo, es para estar en el templo.
Pero hoy día se hace difícil para muchos eso. Para otros, difícil poder dar en fidelidad a los diezmos y ofrendas. Para otros, bueno, cada uno tiene una situación espiritual que se le hace más difícil. Pero ¿saben por qué se vuelve difícil? Por la naturaleza humana que tenemos, por el pecado que ha sido heredado de generación en degeneración. Pero aparte de eso, nosotros no ayudamos. Porque aparte que tenemos la naturaleza heredada, nosotros también buscamos malos hábitos, malas cosas para nuestra vida. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice acerca de la armadura del cristiano. Con esto termino. Y habla de que el cristiano debe tener una serie de elementos para proteger su vida. Y en su cabeza, el soldado debe tener una armadura, algo que lo protege. ¿Recuerdan cómo se llama esto que tiene el soldado? El yelmo. Y Dios utiliza a través del apóstol una comparación bien interesante, porque dice el yelmo ¿de la qué? De la salvación. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa el yelmo de la salvación? ¿Qué tiene que ver un casco sentidos? Una mano no tiene los 5 sentidos, porque una mano no puede oler, ni puede ver, pero la cabeza sí. Usted puede oler, puede escuchar, puede ver, puede gustar. Y cuando el Señor dice que debemos ponernos el yelmo para proteger ¿qué? Lo que oímos, lo que vemos, lo que comemos, lo que tocamos. Porque aquí en esta parte, hermanos, después de que usted experimente algo en sus 5 sentidos, esa información externa se va a convertir en una información interna, se va a convertir en una información que llega a su cerebro. Y esa información en su cerebro se va a convertir ya no en una idea, sino en una acción. Y Elena de White describe que cuando la acción se repite, se vuelve un hábito. Y el hábito o el conjunto de hábitos es ¿qué? Nuestro carácter. Y Elena de White dice que el único tesoro que llevaremos al cielo, ¿cuál es? Nuestro carácter. Ahora, entendamos lo siguiente. Tengo que cuidar los 5 sentidos, las avenidas del alma, porque esto que entra aquí va a formar mi carácter, y el carácter es lo que me va a llevar al cielo. Por eso tengo que tener cuidado con lo que entra a mi cerebro. Cuidado con las amistades que tengo, con la música que escucho, con las lecturas que leo, con las cosas que como, porque de alguna forma todo eso externo va a afectar mi vida, mi cuerpo y mi salvación. Por eso, hermanos, Santiago dice que muchos de los pecados no es porque Dios, dice, no, Dios no tienta a nadie, ni siquiera Satanás viene a tentarnos. A veces son producidos por nosotros mismos. A veces lo buscamos nosotros mismos. Entonces el problema se aumenta más porque heredamos un pecado, heredamos una naturaleza y aparte nos quedamos con ella y seguimos buscando el pecado. Dígame así, hermanos, ¿cuándo un cristiano va a ser victorioso? Nunca, porque su base no es Cristo. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Elena de White describe que nosotros somos un recipiente. No sé si han leído esa cita. Un recipiente que necesita ser limpiado y puesto boca arriba. Y cuando el recipiente es limpiado y puesto boca arriba, dice, recibirá el Espíritu Santo. Lo único, hermanos, que nos va a ayudar a nosotros a vencer esta naturaleza humana pecaminosa, aterradora, porque hay esposas que dicen después de tantos años, me sorprendí, mi esposo lo desconozco, nunca pensé que fuera a hacer tal cosa. ¿Saben por qué? Por esta naturaleza. Porque Pablo también dijo, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Porque encuentro que hay una ley, una carne que me lleva a hacer lo malo, y cuando me doy cuenta, entonces termino haciendo lo que no quiero. Pienso una cosa, pero hago otra. Es el pecado, es la naturaleza humana. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a derrotar con su poder esa naturaleza y darle alimento a lo espiritual. Si usted quiere ser un hombre de oración y en su corazón, en su vida haya una necesidad de orar, tiene que pedirle a Dios. Tiene que rogarle a Dios, porque usted ya tiene heredado en su cuerpo una tendencia a lo malo. Y cuando usted quiere orar, no va a tener ganas. Y es ahí donde usted le toca aguantar, pedir, soportar y decir, Señor, ayúdeme, porque necesito de tu fuerza. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. También dijo Pablo en 2 Corintios 5:17, que nosotros ya no debemos estar, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Que Dios nos ayude, hermanos, a vencer.
No sé si de repente hay alguien que tenga una tendencia, algún pecado o alguna situación, obviamente no mencionarla, pero si quiere que oremos por usted, si quiere que Dios le ayude a vencer, yo quisiera que se ponga de pie. Si hay alguien que diga, Señor, yo quiero ser vencedor, yo quiero que tú me ayudes, Señor. Porque Jesús en Mateo 24, versículo 13 dice, el que persevere, no un día, ni una semana, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayude a vencer con el poder de Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido y buen Dios, Señor, en este momento tu iglesia reconoce que cada uno de nosotros, Señor, somos indignos. Hemos recibido, Señor, una naturaleza destruida por el pecado. Y esta naturaleza que ha sido destruida por el pecado nos lleva a buscar lo malo, a hacer lo incorrecto, a cometer pecados, Señor. Y tú has dicho, Señor, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero gracias, Señor, porque tú has hecho un sacrificio, has dado a tu Hijo para venir a morir por nosotros, para darnos vida en Cristo Jesús. Y a pesar de que para nosotros la muerte no tiene solución, Cristo le ha dado respuesta. Cristo es la única solución a la muerte. Por eso, Señor, en esta hora queremos pasar de la muerte a la vida. Queremos estar, Señor, en el camino de la vida. Queremos andar en Él y seguir, Señor, tus pisadas. Hay tendencias, Señor, en nuestra vida. Hay situaciones, Señor, adversas en nuestro carácter. Hay tendencias hacia lo malo. Hay pecados, Señor, que practicamos. Hay mentira, hay orgullo, hay avaricia. Hay tantas cosas, Señor, que necesitamos exterminar de nuestra vida. Y no hemos podido, Señor. Por eso, una vez más, suplicamos que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos motive a hacer el bien. Que tú produzcas el querer como el hacer de tu buena voluntad y seamos hijos que te agraden. En esta hora, Señor, queremos pertenecer a Cristo Jesús. Queremos, Señor, ser tus hijos. Queremos ser ese pueblo que tú prepararás para recibir la lluvia tardía. Para ser ese pueblo que tendrá el Espíritu Santo y anunciará con amor, con fervor y con perseverancia que tú vienes pronto. Aquí está tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vencer y a ser en Cristo Jesús más que vencedores. Guarda, Señor, a tu iglesia en esta hora. Lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.